Vamos a orar primero antes de que se conecten los demás hermanos y después comenzamos con la lección. Así que oramos al Señor. Santísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta clase, gracias Señor por este tiempo de aprendizaje, Señor, en el que podemos repasar nuevamente las doctrinas importantes de nuestra iglesia. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ver, a poder escuchar estas cosas, poder ver estas realidades, Señor, y escuchar estas enseñanzas, para que se queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, de manera, Señor, que podamos aplicarla en toda nuestra vida eclesial, que podamos, Señor, crecer en este conocimiento, y que podamos, Padre nuestro, ser una iglesia sólida, su práctica, sólida en su comunión con los hermanos, sólida en nuestra comunión contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a compartir pantalla por aquí para comenzar a hablar en esta tarde acerca del tema que tenemos para hoy. El tema para hoy es muy importante porque vamos a estar hablando acerca de la disciplina de la iglesia. Cuando hablamos de disciplina, tanto en el ámbito secular como en el ámbito eclesial, esta es una palabra a la que muchas personas le tienen miedo, porque disciplina representa una acción punitiva o una acción en la que tenemos que castigar, que seguramente traerá dolor o traerá afectación a otra persona. Sin embargo, en ambos casos, pues yo llevo trabajando ya varios años en la parte laboral de las empresas, y aunque la palabra disciplina tiene ese matiz punitivo, no es para nada ese el espíritu detrás de todas las acciones disciplinarias. Porque en el caso empresarial, lo que se busca siempre es lograr una acción correctiva. Que si un empleado está haciendo algo que está mal, que pueda enmendar y pueda hacerlo bien. Una empresa con altos valores éticos y morales no va a estar castigando o no va a estar incursionando en acciones disciplinarias si un empleado está haciendo las cosas bien. Entonces, si alguien está haciendo las cosas bien, íntegramente, con responsabilidad y está cumpliendo con todo lo que tiene que cumplir, no existe ninguna razón por la que una empresa debería aplicar una sanción o una amonestación disciplinaria. En la parte de la iglesia es totalmente diferente el matiz de disciplina, porque cuando hablamos nosotros acerca de disciplina, lo que tiene que estar en nuestra mente es restauración. Lo que tiene que estar en nuestra mente es volver a traer a una persona hacia Cristo. Lo que la disciplina de la iglesia persigue no es un castigo, eh, no es marginar a una persona, no es etiquetar a una persona como problemática, no es causarle daño y causarle dolor, sino que lo contrario, mostrarle el amor de Cristo en su restauración, procurar su restauración. Ese tiene que ser el enfoque de la disciplina. Y eso nos hace pensar a nosotros en lo que la disciplina representa hoy en día. Porque en la mayoría de las iglesias, la disciplina se manifiesta únicamente como una maestra de kinder aplicaría un time out o un tiempo fuera a los pequeños alumnos, a los párvulos. ¿Verdad? Te estás portando mal, estás haciendo algo que no está bien, entonces te voy a dejar un tiempo fuera hasta que aprendas tu lección. Entonces, cuando pasa el tiempo fuera, vuelve a incorporar al niño al grupo y el niño no aprendió nada, solamente que estuvo ahí esperando hasta que se cumplió el tiempo. Justamente ese es el esquema de disciplina que mantienen algunas iglesias. Cuando los reformadores y el cristianismo histórico habla acerca de este término de disciplina,
lo que tiene en mente es la restauración. Y para ellos no podían haber iglesias saludables si no habían iglesias que disciplinar. Ahora, esto es algo que suena más bonito de lo que en realidad es, porque todo el mundo dice, sí, queremos sanidad, queremos una iglesia saludable y estamos comprometidos con la disciplina. Pero cuando nos damos cuenta de que la disciplina se encarga de pasarnos cuenta, de pedirnos cómo vamos en nuestro estudio, qué estamos haciendo, cómo estamos perseverando en el camino de la fe. ¿Estás mortificando el pecado que te agobia o estás dándole rienda suelta a tu carnalidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás perseverando? Y seamos honestos, a nadie le gusta que le estén tocando la llaga y que le estén contando las costillas. Es en contra de nuestra naturaleza y la disciplina eclesial nunca es fácil. Sin embargo, es algo que es sumamente importante para preservar la comunión, el amor y la salud espiritual. Tenemos que dar cuenta los unos a otros acerca de nuestra perseverancia en el camino cristiano, porque si no, no vamos a avanzar, porque si no, vamos a seguir viviendo a la luz de los pecados ocultos, vamos a seguir cayendo, vamos a seguir apartándonos y llevando una vida silenciosa si no hay nada alrededor de nosotros que nos ayuda a crecer y que nos ayuda a ir mortificando ese pecado, que nos ayuda a ir avanzando en madurez y en el conocimiento y en el parecido al carácter de Cristo. Esto es algo sumamente importante y necesario. Así que miremos qué nos enseña Benjamin Keach acerca de la disciplina. Dice primeramente, el poder de las llaves con la disciplina de la iglesia y los deberes de los miembros entre sí. El poder de las llaves con la disciplina de la iglesia y los deberes de los miembros entre sí. Y esto evoca la instrucción de Jesús a Pedro, donde le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y tendrá la llave de, del cielo. No me recuerdo ese pasaje, vamos a buscarlo. Tal vez si me ayuda el hermano Noé ahí con los pasajes, porque en esta Biblia, en esta computadora donde estoy, no, no tengo la Biblia descargada, no es mi computadora, entonces estoy teniendo un poco de problema. Déjenme buscar ese versículo. ¿Cuál pasaje es, pastor? Donde dice que tú eres Pedro y sobre esta roca. Ah, es de Mateo, ya se lo encuentro. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Sí. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. Es donde dice que le va a dar las llaves del cielo. Sí. Estaba en inglés. Ahorita. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, entonces ahí vemos nosotros que le promete a Pedro que sobre esa construcción de su iglesia, él le iba a dar las llaves del reino para poder atar y desatar cualquier cosa en el cielo y en la tierra, ¿verdad?
Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijeran que él era el Cristo. Pero notemos que cuando Jesús está hablando acerca de estas cosas, de atar y desatar las cosas en el cielo y en la tierra, está hablando acerca del acceso o la expulsión de las personas en el contexto de la iglesia. No está diciendo de que vamos a atar a los espíritus en el cielo y que vamos a atar al hombre fuerte y que vamos a hacer esto y vamos a hacer, que vamos a atar al diablo. No, 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 no. Eso no tiene ningún tipo de contexto ni de respaldo en la escritura. El otro pasaje que nos encontramos nosotros para referirse a eso, creo que es Mateo 18. Jesús vuelve a hablar acerca de esto. Déjenme buscarlo acá. Dice donde están dos o tres reunidos en su nombre. Y está él, sí, Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Continúa diciendo en el verso 21. Aquí está. En el Mateo 18, del 15 en adelante, nos habla a nosotros acerca de el proceso de disciplina. Y en ese contexto es que utiliza el pasaje de si dos o tres se ponen de acuerdo. Y también el 18 dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está hablando en cuanto a la autoridad de la iglesia para poder disciplinar. Y en el versículo anterior, en Mateo 16, está hablando acerca de la entrada a los misterios celestiales, de la entrada al reino de los cielos. Entonces dice que a la iglesia que le dio ese poder, esa iglesia tiene las llaves para abrir y para cerrar el acceso, la entrada al reino de los cielos. Ese es el poder que tiene una iglesia para excomulgar a una persona que se encuentra en un pecado impenitente o que se encuentra proclamando otro evangelio que sea diferente al evangelio del Señor Jesucristo. Y en este contexto, atar y desatar nos está hablando acerca de el aspecto disciplinario. Cuando venimos y ponemos a un hermano en disciplina, cuando lo reprendemos por una mala acción y cuando ya no quiere seguir cambiando, entonces tenerlo como gentil y publicano es lo mismo que llegar a esa instancia de excomulgación o de excomunión. Es en ese contexto entonces que el Señor le da la potestad a la iglesia para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Y continúa diciendo en el verso 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y este es otro versículo que se entiende de manera errónea, porque muchos lo usan para como consuelo, ¿verdad? Cuando solamente llegan dos o tres hermanos a la reunión, entonces no importa, podemos hacer el culto con dos o tres hermanos ahí. Pero en realidad eso está hablando que dos o tres reunidos en su nombre para disciplinar o para hacer alguna reprimenda o alguna reprensión a un hermano que está pecando, el Señor está ahí en medio de ellos y el Señor respalda esa autoridad de esos hermanos para poder ejercer la disciplina bíblica. Así que eso es lo que nosotros vemos que la Biblia nos enseña acerca de esta disciplina. Y eso es a lo que Kitch le llama las llaves de la iglesia. El poder darle acceso a alguien o el poder poner a una persona en excomunión o en excomulgación cuando esa persona persiste en pecar sin buscar arrepentimiento. La iglesia tiene ese poder para permitirle el acceso o negarle el acceso a una persona basado en su condición pecaminosa, ¿verdad? Y la iglesia entonces está llamada a ejercer esa disciplina bíblica y los miembros tienen deberes en el marco de esta disciplina bíblica.
tanto de someterse a esta disciplina, como también aplicar la disciplina a aquellos que persisten en pecar. Ahora miremos algunas de las cosas prácticas que enseña Kitch. Dice, número 1, juzgamos necesario que se designe un día al mes para la disciplina, particularmente, y que no se traten tales asuntos en el día del Señor, el cual debería ser dedicado a la adoración pública, que es de una naturaleza diferente. Además, puede no ser conveniente escuchar tales cosas por cuenta de la disciplina, que pueden ser traídas ante la iglesia en el día del Señor, o sea, que perturben el espíritu de algún miembro y obstaculice su meditación en la palabra que acaba de escuchar. Pero en congregaciones pequeñas, quizás un día cada 2 o 3 meses sea suficiente. Entonces aquí la práctica que se tenía en estas iglesias de Londres, cuando era una congregación multitudinaria, una congregación que tenía muchos miembros, ellos se reunían un día en la semana para tratar asuntos de disciplina, para tratar asuntos con hermanos que estaban en pecado. Esto tiene sentido porque mientras más gente hay, más casos de pecado hay entre la gente y más prolífico se vuelve un suceso de estos a la vida de la iglesia. Entonces, es necesario que se reúnan una vez a la semana para poder tratar estos asuntos, ¿verdad? Y un consejo práctico que hace Benjamin Kitch, que no sea en el día del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor está destinado únicamente para la adoración pública y privada al Señor. Además, no es conveniente que una persona escuche estos aspectos disciplinarios en el día del Señor, no sea que afecte su espíritu y afecte su meditación de la palabra del Señor que acaba de escuchar. Si la iglesia es pequeña, entonces dice Kitch, bastará con que se reúna 2 o 3 veces para tratar aspectos disciplinarios. Nuevamente, estos aspectos disciplinarios, hermanos, no son para avergonzar a nadie, no son para causar daño a una persona, no son eh, para hacer que la persona se margine o se mantenga al margen de la vida de la iglesia, sino que todo lo contrario. Esta persona está en pecado, que se pueda arrepentir para que pueda avanzar en su madurez con el Señor. En ningún momento la disciplina es para causarle daño a las personas, sino que es una expresión de amor. Cuando usted disciplina a sus hijos, disciplina porque los ama, que no quiere que vayan por un mal camino. Sucede de la misma manera en la iglesia. Disciplinamos porque amamos a los hermanos, no decir nada, no meterse a rollos, no querer problemas y solamente la paz, no es amar a nuestros hermanos. No es amar a nuestros hermanos. Recientemente oí el caso de un hermano en una iglesia que no se estaba congregando desde en marzo del año pasado, prácticamente desde el comienzo de la pandemia. Y el hermano estaba tranquilo, no yendo a la iglesia, a pesar de que ya se pueden reunir. El hermano estaba tranquilo, no yendo a la iglesia y pensaba que no tenía ningún tipo de problema ni responsabilidad con quedarse en su casa. Después de todo, él estaba velando por su vida y por su salud. El Señor inquietó el corazón de los pastores para ir a visitarlo y saber qué estaba pasando con él y en su vida, ¿verdad? Y con toda franqueza y con toda sinceridad, el hermano dijo, realmente no miro ninguna necesidad para congregarme físicamente, estoy bien por medio de Zoom, no creo que me vaya a ir al infierno por eso, etcétera, etcétera. Los hermanos le recordaron su pacto de membresía y le dijeron, hermano, no puedes amar a tus hermanos completamente si no obedeces al Señor completamente. El Señor nos manda a congregarnos y el Señor nos manda a amarnos unos a otros, a orar los unos a otros, a estar sujetos a nuestros pastores, a edificar con nuestros dones a la iglesia
Y mientras tú estés reuniéndote en Zoom, no puedes hacer esas cosas. Entonces, estás en desobediencia y estás en pecado y deberías arrepentirte al Señor. Y tú no te guía hacia ese arrepentimiento, entonces deberías examinar tu corazón para saber si tú realmente eres un cristiano nacido de nuevo. Si eres un cristiano nacido de nuevo, el Espíritu Santo debería de inquietarte cuando no vas a la iglesia, cuando no te congregas a tus hermanos, porque estás en desobediencia. La disciplina hace eso y fueron palabras duras las que dieron estos hermanos. Pero al final el hombre aceptó y el hombre pudo ver su condición de pecado y pidió perdón al Señor por haberle fallado a sus hermanos y por ser desobediente a la ley del Señor, por ser desobediente al mandato del Señor. Entonces es un momento glorioso para la disciplina porque está logrando su cometido, está haciendo que un pecador se arrepienta y que vuelva a la comunión con los hermanos. Entonces esos hermanos están llamados a ser misericordiosos con él, a alegrarse porque él se ha arrepentido y a aceptarlo sin ningún tipo de marginamiento. Esa es la gloria de la disciplina, esa es la verdadera disciplina bíblica. Llevar a un pecador hacia el arrepentimiento y restaurar la comunión de ese hermano con el resto de la iglesia. Parecieran cosas que no son importantes, que no son trascendentes, que son inofensivas, que estamos haciendo demasiado énfasis en unas cosas de esas. En algún momento el hermano dijo, eso es demasiado difícil, la exigencia es demasiado en esta iglesia y sus palabras son demasiado hirientes. Los hermanos le recordaron que si las palabras de ellos les parecían hirientes, que tratara de ver las palabras de Cristo. Cuando Cristo se refiere a estos asuntos, Él no está dispuesto a tolerar medias tintas. ¿Es todo o es nada? Jesús dice, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no es digno de seguirme. ¿Con cuánta razón entonces Juan registra el hecho de que cuando el Señor empezó a incrementar esta exigencia y a demandar este sacrificio y este costo del discipulado, dice que muchos de los discípulos ya no le seguían más? Dice que duras son estas palabras. ¿Quién podrá resistirlas? Entonces, mire qué cosa, que no era cualquier persona, no eran los metiches que andaban ahí con Jesús alrededor de los discípulos, sino que eran discípulos del Señor que decían, duras son estas palabras, ¿quién podrá resistirlas? Y dice también Juan, que desde aquel momento muchos no le seguían más. Era demasiado para ellos, la confrontación no la podían tomar. Simplemente las palabras de Jesús eran fuertes. Pero para el que estaba seguro de que Jesús es la vida, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, esas palabras tenían la potestad de derribar cualquier argumento altivo, de resquebrajar cualquier corazón de piedra y de traer arrepentimiento precioso a la vida del pecador. Puesto, hay versículos como me comparten aquí, Hebreos 12:6, que dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Claro, porque la disciplina es una expresión de amor también. Entonces, hermanos, esto es algo que tiene que existir en una iglesia saludable. El único lugar donde no le van a decir a usted por qué está haciendo esto, que por qué no vino a la iglesia, que por qué no está leyendo. El único lugar donde no le dicen esas cosas es en una iglesia falsa. En una iglesia donde no le importa si usted es un cristiano ardiente o ferviente, o si usted es un cristiano tibio o un cristiano helado, que lo único que quieren es el número en la silla, que lo único que quieren es el diezmo. En ese tipo de iglesias,
usted va a estar contento si a usted no le gusta que le estén contando las costillas. Pero el que es hijo de Dios sabe que tiene una responsabilidad con su iglesia local y que tiene una responsabilidad con sus hermanos. Que sus hermanos están en el deber, en la responsabilidad y en la obligación de velar por él, de velar por su progreso, de velar por su salud espiritual, de velar por su perseverancia en Cristo. Entonces, cuando él entiende que eso es parte de la vida de la iglesia, someterse a la disciplina es algo que, aunque duele, es sumamente necesario. Sumamente necesario. Es el medio por el cual Dios santifica a su iglesia. Entonces, así es como se mira la disciplina en las iglesias saludables. Dos, el segundo consejo que nos da aquí Hitch dice, el poder de las llaves, o el recibir en la congregación y el expulsar de la misma, ha sido encomendado a la iglesia. Quiero que noten, hermanos, que dice a la iglesia, no a los pastores, sino que a la iglesia. Es la iglesia reunida toda en asamblea la que tiene esta potestad de aceptar a los miembros en las filas de su membresía o de expulsarlos. No es el pastor, no es el consejo pastoral, no son los ancianos, ni los diáconos, ni los comités de membresía, ni ninguna otra instancia de la iglesia. La iglesia reunida como asamblea es la que tiene la potestad para recibir o para expulsar miembros. ¿Por qué? Porque fue a la iglesia que Jesús le prometió las llaves del reino. No fue a los pastores. No fue a las organizaciones paraeclesiales. No fue a ninguna otra institución, sino que a la iglesia solamente. Por lo tanto, es la iglesia la que recibe o expulsa miembros. Así que cada uno de los miembros que es aceptado en la iglesia tiene que pasar por el consenso de toda la iglesia. Ya vimos nosotros la manera en cómo la iglesia evalúa el testimonio de un nuevo miembro y decide si acepta o no a una persona dentro de la membresía de la iglesia. El poder político de Cristo, dice el doctor Chauncey, este es Isaac Chauncey, un teólogo nacido entre 1632 y 1712, fue ministro y autor congregacionalista inglés. En su libro La Disciplina Bíblica Explicada, él dice, está en la iglesia por medio de la cual es ejercido en el nombre de Cristo, teniendo todo dominio y gobierno lícito dentro de sí mismo. Él así lo demuestra a través de estos enunciados. Número uno, la iglesia en su esencia es el primer tema de las llaves. Jesús primero habla de la iglesia y después habla acerca de que a esa iglesia, a esa institución, a ese cuerpo, le iba a entregar las llaves del reino. En segundo lugar, dice, por necesidad para su propia preservación, tienen que purgarse de todos los miembros perniciosos. Una iglesia tiene que ser capaz de librarse de los miembros que le hacen daño, de los miembros que están cometiendo acciones en perjuicio de ella. Ahora, tenemos que estar claros, hermanos, de que todos nosotros en algún momento podemos hacer acciones que son lesivas para la iglesia. ¿Verdad? No estamos exentos de eso porque el pecado habita en nuestro corazón. Sin embargo, el problema no es el pecado que nos alcanza, sino que es el pecado del que no nos arrepentimos y el pecado que nos lleva a seguir pecando y a seguir lastimando, a seguir dañando a la iglesia del Señor. Entonces, cuando un miembro persiste en pecar y no quiere arrepentirse, la iglesia debería de tener la capacidad de poder expulsar al tal miembro para que no cause mayor malestar al cuerpo. Y este es un problema que nosotros vemos claramente explicado en la iglesia de Primera de Corintios.
los ancianos de la iglesia de Corintios no querían expulsar a un hombre inmoral que estaba dando un mal testimonio a toda la iglesia porque estaba viviendo con la mujer de su padre. Y ahí lo dejaban que llegara a las reuniones, que llegara a las oraciones, que estuviera en la asamblea, en la comunión con los otros hermanos. Pablo tiene que intervenir y tiene que decir, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué están permitiendo que estas cosas estén pasando? ¿Por qué son tan permisivos? No debieran ya haber echado a este, pero persisten en tenerlo ahí. Y a este yo ya lo he juzgado como pecador, como culpable. Aunque no estoy en el cuerpo, pero estoy en el espíritu, yo ya lo he juzgado como culpable. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es echarlo de en medio de ustedes, entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne, pero para la salvación de su alma en el día del juicio. Entonces, note que lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios es que ellos, los ancianos, junto con la asamblea, tienen la capacidad y tienen la potestad dada por Dios para expulsar a ese hombre inmoral. Muy difícil que se dé en nuestro contexto, pero se da, y en realidad es difícil que nos demos cuenta que suceda. Pero, por ejemplo, imagínese que llegara a la iglesia una persona que pasa por el discipulado, que llega a entender la doctrina, que está de acuerdo con nuestros puntos doctrinales, que está de acuerdo con nuestros acuerdos de membresía, con nuestro reglamento de disciplina y todas las cosas, y al final puede firmar un pacto de membresía que va a ser parte de esa iglesia y que va a cumplir con todas las cosas. Y resulta que después nos damos cuenta de que es una persona que comete abusos infantiles, una persona que tiene guardada en su computadora pornografía infantil, un pervertido. No tiene lógica que la iglesia, o no tiene sentido que la iglesia pueda tener la potestad para expulsar un miembro que cause un daño terrible al cuerpo de Cristo. ¿No se ha arrepentido? Puesto que sí. Y el Señor nos deja esa santidad y esa instrucción en su palabra. Estas llaves que tiene la iglesia no son para que San Pedro esté ahí en el cielo, ¿verdad? Abriendo el portón del cielo para entrar y para dejar entrar y para dejar salir, sino que es para la disciplina bíblica de la iglesia aquí en la tierra. Saber a quién se le restringe la entrada al reino de los cielos por medio de la iglesia local. Eso es lo que hacen las llaves. Así que la iglesia tiene que tener esa capacidad y para esta necesidad y para que pueda ser preservada, saludable, íntegra, dice que Jesús viene por una novia pura y sin mancha y sin arrugas. Entonces, para que esta novia llegue a ser sin mancha y sin arrugas, necesita tener los medios por los cuales se vaya purificando, por los cuales vaya expulsando del cuerpo a aquellos que no son parte de ella, aquellos que le causan daño. Un tercer consejo que nos da Kitch dice, Chauci, perdón, tienen poder para organizarse como oficiales. Sin embargo, concibo que humildemente puedo añadir que la concurrencia del presbiterio es necesaria para ello. Por supuesto, los pastores están para instruir a la iglesia. Y los pastores deberían de instruir a la iglesia acerca de temas como este, cómo escoger a sus oficiales, cómo escoger a sus pastores. La manera práctica en la que los pastores llevan a cabo esta labor es que ellos conducen una o dos veces al año asambleas consultivas en las que preguntan a la iglesia si hay alguien en medio de ellos que ellos pudieran considerar como un oficial de la iglesia. Si hay alguien que consideran como oficial, ¿como qué tipo de oficial? Sí, como pastor,
anciano o como diácono. Entonces, la iglesia debería de ser capaz de decir o de establecer a quién reconoce como oficial. Ahora, la ayuda de los pastores, la ayuda de los ancianos o del presbiterio, como dice Chauce aquí, es necesaria porque a veces puede ser que la iglesia está pidiendo como oficial a un hombre que todavía es un neófito, tiene muy buena disposición, que tiene un buen corazón, que tiene buenas ideas, buenas intenciones y un buen espíritu de servicio para con la iglesia, pero que simple y sencillamente no está listo para incursionar en el servicio. Los pastores son capaces de conocer el corazón del hombre y de saber qué cosas pasan por su vida y si hay elementos que los descalifican para la oficialidad o si hay elementos que efectivamente los certifican como capacitados para esa obra. Entonces, siempre los pastores tienen que estar detrás para anular o para ratificar una decisión de la asamblea. Y no es que ellos toman la decisión, pero ellos son sobreveedores del rebaño en esos asuntos. Y en esos asuntos ellos pueden decir, si esta persona tiene las características o no, esta persona no tiene las características todavía. El hecho de que no tengan las características no quiere decir que no las van a llegar a tener. Entonces, la concurrencia de los pastores es necesaria en en estas actividades de establecer los poderes dentro de la organización de una iglesia. En cuarto lugar, dice que si es necesario que llamen a un oficial de afuera o uno de otra iglesia, primero tienen que admitirlo como miembro para poder ordenar a su oficial escogido de entre ellos mismos. Tengo eh, reservas en la manera en cómo está articulado este párrafo, principalmente porque la manera en cómo lo haríamos nosotros no es que vamos a traer un pastor de afuera para que ese pastor eh, admita a un miembro o para ordenar a un oficial escogido. Eh, la única que puede escoger a sus oficiales es la iglesia. Lo que hace la iglesia muchas veces es llamar a un pastor de afuera para que pueda dirigir una ceremonia en la que la iglesia está ordenando a un ministro, no que ese pastor está ordenando a un ministro de esa iglesia, porque eso es contradictorio. No es el pastor el que ordena a un oficial, es la iglesia la que ordena. Pero en el proceso de ordenamiento lo que hace es que llama a otro pastor para que dirija la ceremonia de ordenamiento. No quiere decir que ese pastor que llamó es el que está ordenando a ese hombre. La iglesia es la que lo está ordenando. Pero le pidió ayuda al pastor para que la guiara en ese proceso. Así que en ese sentido, el pastor puede oficiar sin ningún problema una ceremonia de tal naturaleza. Pero el número 5 dice, tiene poder para desechar el oficio, del oficio o de la membresía a un pastor escandaloso. Mis amados, he conocido iglesias, y esto es muy común verlo en nuestro medio, tienen un pastor y lo tienen para toda la vida. Y el hombre vive una vida escandalosa, una vida en la que no cumple con el testimonio que un siervo de Dios tiene que tener. Y la iglesia se tiene que calar a ese hombre hasta que se muera y vengan sus hijos a reemplazarlo. Esas cosas no pueden ser. La Escritura nunca avala tal comportamiento. Si un pastor es escandaloso, si un pastor no actúa conforme a los requisitos que la Biblia establece para que ese pastor sea pastor, la iglesia tiene la potestad de sacarlo. La iglesia tiene la potestad de sentarlo. Ningún hombre eh, está libre de pecado. Todos en algún momento estamos expuestos al pecado.
embargo, hay pecados que tienen mayores consecuencias que otros. Y como hombres de Dios, tenemos que guardarnos en todo momento de que nuestro pie no caiga en tentación, de no entrar en tentación, para que no seamos presa del diablo. Eso le dice Pablo a Timoteo. Entonces, si un pastor cae en descrédito, una iglesia tiene la potestad dada por Cristo para poder remover a ese pastor de su cargo. La iglesia no tiene que sentirse intimidada por ningún pastor. La iglesia tiene que ejercitar su autoridad, tiene que ejercitar el uso de esas llaves. Claro que ese uso de esas llaves y esa autoridad tampoco es al molote, tampoco es al desastre. Tiene que haber un procedimiento ya establecido, tiene que haber un parámetro que nos dicte a nosotros cómo hacer las cosas, ceñidos al margen de la escritura y en completo orden. Por eso es que las leyes o las constituciones dentro de las iglesias son tan importantes. Estas constituciones nos ayudan a nosotros a saber cómo podemos hacer estas cosas. Cómo llamar a un pastor al pastorado y cómo destituirlo del oficio si se está portando de manera escandalosa. Lo mismo sucede con la membresía. Y no solamente podemos desechar a un pastor del oficio cuando no cumple con los requisitos bíblicos, sino que también podemos excomulgarlo dependiendo en la trascendencia del pecado. Este poder, dice Chauncey, de Cristo, es ejercido según les es encomendado por medio de las manos del anciano nombrado por Cristo, cuya debida administración es en la iglesia y con la iglesia, para que ésta esté a su cuidado y sea su encomienda como administrador, del cual es responsable ante Cristo y la iglesia, no enseñoreándose sobre los que le han sido confiados. La primera de Pedro advierte esto a los pastores, que puedan pastorear con ánimo pronto a las ovejas de la grey que les han sido confiadas por el Espíritu, no enseñoreándose de ellas, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y en otras palabras, lo que esto nos dice, hermanos, es que yo me he encontrado con iglesias que tienen un miedo para que la asamblea pueda ejecutar esta autoridad y que la asamblea pueda ejecutar este ejercicio y este poder que Dios le ha dado a ella, que no permiten que la asamblea tome estas decisiones. ¿Por qué? Porque la asamblea no tiene la madurez para decidir, porque la asamblea, no tiene el conocimiento para poder dirigir estas cosas. Y si llevamos algún caso a la asamblea, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un escándalo. Pero realmente, si los pastores piensan así en la iglesia, es porque los pastores no han hecho un buen trabajo enseñando a la iglesia. Porque como pastores, nosotros estamos llamados a enseñar a la iglesia a cómo manejar estos asuntos que tienen que ver con su propia vida y con su propia salud. Esto es como enseñarle a un hijo a cómo se tiene que afeitar, cómo tiene que cuidar su aseo personal. ¿Qué padre no le enseña eso a sus hijos? Padre que no enseña eso a sus hijos es un padre deficiente. Como pastores, nosotros tenemos que enseñar a la iglesia a poder dirigir estos asuntos que tienen que ver con su orden, con su salud y con su vida espiritual. La razón por la que muchos pastores no enseñan esto a las iglesias es porque quieren que las iglesias sigan sumidas en el oscurantismo, porque quieren que las iglesias sigan sumidas en la, ¿cómo que se dice? Quieren que las iglesias sigan sumidas en la ignorancia y que no ejerciten este poder que el Señor les ha dado a la iglesia.
Por esa razón los pastores no enseñan estas cosas, que a muchos no les conviene, porque buscan ser el mandamás, el capataz y enseñorearse sobre las iglesias, cosas de las cuales advierte la Escritura. Entonces tenemos que ver que todo esto es importante para la iglesia y es parte del esquema de disciplina. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de todas estas cosas. Hablamos de las llaves que tiene la iglesia para poder recibir o excomulgar miembros. Hablamos del poder que tiene la iglesia para organizarse como oficiales y miembros. Hablamos del poder que tiene la iglesia para nombrar a sus pastores, para destituir a sus pastores, para recibir en la membresía a un pastor o para excomulgar también a un pastor. Entonces, todo esto está delimitado en el marco de la disciplina. Son las llaves que tiene una iglesia. Mientras mejor sepa a una iglesia manejar esta autoridad que se le ha sido confiada, más saludable va a ser esa iglesia. ¿Por qué? Porque esto es lo que debería estar haciendo. La disciplina bíblica es una parte fundamental de la vida de la iglesia. Como pastores, hacemos mal en querer mantener a la iglesia sumida en la ignorancia, sumida en esa oscuridad y sumida en esa desidia de que estas cosas no le importan a los miembros, solamente a los pastores. La iglesia que se limite a ir al culto, a escuchar la palabra, a diezmar, a hacer todas las cosas que me benefician a mí como pastor. Y esa no es en ninguna manera, la idea que tiene Dios acerca de una comunidad de los santos. Cuando toda la iglesia está involucrada en este proceso de disciplina, los miembros se sienten más parte de la iglesia. Entonces, es parte de las labores que nosotros tenemos que hacer como pastores y las labores que nosotros tenemos que hacer como miembros. Darnos en la disciplina de la iglesia. Pero todo lo que se hace en el margen de la iglesia debe ser hecho con orden. Debe ser hecho de una manera bíblica, sabiendo de que no estamos en la iglesia para armar una revolución, para armar una protesta y para armar un escándalo como los que se arman en el Congreso de la República. Estar ahí a ver el que tiene más galío, el que tiene más galío es el que traga más pinol, ¿verdad? Como dicen. No se trata de eso. Tenemos que recordar que somos hermanos en Cristo. Somos parte de la iglesia del Señor, de la novia de Cristo. Y tenemos que comportarnos de acuerdo a nuestro llamamiento y a nuestra profesión de fe. ¿Sabe? Mucha gente se olvida de eso, se va el canasto, como decimos nosotros. Llegan a las asambleas de la iglesia pensando que están en el Congreso, ¿verdad? Y cuando menos acordamos están tirando tomate y están yéndose a los golpes, un hermano con otro. No es propio de cristiano, esa no es la manera. Hay un orden y hay una manera de hacer las cosas. Entonces, poco a poco nosotros vamos a ir viendo cuál es ese orden. Poco a poco nosotros vamos a ir viendo cuáles son esos procedimientos. Pero que un pastor diga que la iglesia no está preparada, que la iglesia no está lista, que la iglesia no tiene la madurez, que la iglesia no puede decidir acertadamente. Esa frase o esa afirmación que hace ese pastor habla más de la deficiencia que hay en él como pastor que en la deficiencia que tiene la iglesia para poder llevar a cabo estas cosas. Porque si la iglesia no tiene la madurez, si la iglesia no tiene el conocimiento, si la iglesia no tiene la capacidad para decidir sobre estas cosas, entonces esa iglesia no ha estado bien edificada. Entonces esa iglesia no ha estado bien instruida. ¿Por qué? Porque un pastor tiene que ocuparse de instruir a la iglesia en estas cosas. Así que mis hermanos, es digno de considerar. Dice finalmente aquí, el poder de las llaves está en la iglesia
Parece evidente en Mateo 18. Si rehúsa escuchar a la iglesia, no dice si rehúsa escuchar al anciano o a los ancianos. Estábamos hablando acerca de el pasaje bíblico que habla de la disciplina, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, y al final de todas las instancias agotadas, dice, porque recuerden, el último paso ya es cuando le presenta el caso a la iglesia. La iglesia ya sabe lo que este hermano anda haciendo. Entonces la iglesia interviene para llamarlo al orden. Y dice que si rehúsa escuchar a la iglesia, no a los pastores ni a los testigos que llevó el pastor para ir a hablar con él. Si rehúsa escuchar al anciano o a los ancianos, no dice eso. O sea, la iglesia. Como también dice aquel pasaje del apóstol Pablo, ordenar a la iglesia a echar fuera al incestuoso. Del que estábamos hablando. A Pablo le dice, entreguen a ese Satanás. La iglesia. No da este consejo al anciano o a los ancianos de la iglesia. A ver. Acá. No da este consejo al anciano o a los ancianos de la iglesia, sino a la iglesia. Si ordena a la iglesia apartarse de todo hermano que ande desordenadamente, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Cortar a los hermanos que rehúsan arrepentirse, que rehúsan hacer caso a la corrección, es algo que la Biblia nos manda hacer. Si nosotros no hacemos eso, nosotros estamos siendo desobedientes a Dios por amor a los hermanos. No es que lo más importante es amar. ¿Quién soy yo para juzgar? La típica que nos dicen. Pero realmente, ¿qué te interesa más a ti? ¿Ser obediente a Dios o ser amoroso y misericordioso para con tu hermano? Considera esto, si tú estás consintiendo el estilo de vida pecaminoso que tu hermano lleva, en verdad no está siendo tan amoroso con él, ni siquiera está siendo sincero. Estás consintiendo en que él vive en pecado. Si lo amaras verdaderamente, pondrías a que él esté practicando el pecado. Si lo amaras realmente, lo confrontaras, el tipo de cosas que está haciendo. No es amor verdadero cuando nosotros consentimos que alguien se encuentre practicando el pecado adrede. Estamos siendo tolerantes y desobedientes a la palabra del Señor, que nos manda limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Tenemos que ser diligentes y tenemos que ser responsables en aplicar esta disciplina bíblica por amor a nuestros hermanos, porque nosotros se nos demanda que nos corrijamos unos a otros, que nos sujetemos unos a otros, que juntos como iglesia nosotros perseveremos en nuestro camino de santidad. Esto es una labor que no es del pastor, que no es de los ancianos, no es de los oficiales. La disciplina es una labor de la iglesia toda. Mis hermanos, muy importante que nosotros pensemos acerca de estas cosas. Muy importante que nosotros constantemente estemos revisando nuestra vida, revisando la vida de nuestros hermanos, para considerar que estamos creciendo en el camino de la santidad. Así que mis hermanos, esa es la lección para este día. Espero que todos hayamos podido grabar esto en nuestros corazones, que lo pongamos por obra. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este tema.
Alex. Aquí la escribí. Bueno, primero que todo, gracias a Dios, ¿verdad? Que somos una congregación que está siendo enseñada por estas cosas, ¿verdad? Se me atrevería, bueno, creo que sería yo muy optimista si me atrevo a decir que un 10% de las iglesias en Honduras conocen estas verdades. Creo que sería hasta muy optimista de mi parte. En el aspecto que ha sido el pastor, quien actualmente pastorea una iglesia, es él quien la fundó, ya sea hace meses o ya sea hace años, décadas, y es él quien, bueno, que la congregación, ¿verdad? Se da cuenta que está enseñando cosas incorrectas o que su testimonio pues ha sido manchado con acciones que él haya hecho, ¿verdad? O con cosas que él esté cometiendo. ¿Qué hace entonces la congregación en ese aspecto? En que él mismo es quien la ha, como quien dice, fundado, pues. Simplemente se van o... Porque hablábamos también, o sea, hablábamos de que se puede inclusive, porque claro, la Biblia da las pautas que requiere, que Dios requiere de un pastor, de un ministro. Sí, Y sí. si se da cuenta la congregación que no, que no está dando el ancho, ¿verdad? O que se ha desviado, entonces ese pastor tendría que ser destituido. Sí. Entonces, ¿qué hace la congregación en el aspecto que es él mismo quien la ha fundado, independientemente del tiempo que lleve? Sí. Es que tenemos que comprender, Alejandro, que ningún pastor funda una iglesia para él mismo. Eh, Esto es como, por ejemplo, eh, un partido político. Un partido político es una asociación civil. Como asociación civil tiene sus órganos de gobierno, tiene su asamblea y tiene su junta directiva. Estos órganos de gobierno lo que hacen es ratificar los estatutos, son el cuerpo de leyes que garantiza la gobernabilidad interna de una organización. Entonces, en esos organismos están establecidos o están estipulados todas estas cláusulas acerca de la manera del gobierno. Entonces, por naturaleza, una, una iglesia no puede ser manejada así de que yo soy el pastor, yo la fundé y la iglesia es mía. Como organización no le pertenece al pastor y como cuerpo de Cristo tampoco le pertenece al pastor, sino que le pertenece a Cristo. El problema es que muchos no tienen claro esa situación. Imagínate si, no, si ni siquiera lo tienen claro en el marco de los partidos políticos, cuanto más en la parte de la iglesia que tiene que ver con asuntos espirituales que no podemos ver. Entonces, un pastor que actúa así de esa manera, en mi iglesia y yo la fundé y yo soy el que digo qué es lo que pasa acá, es, para empezar, es un pastor que está mal. Y en segundo lugar, una iglesia totalmente no saludable, que no está haciendo las cosas bien y que no tiene ni la más remota idea de lo que significa ser una iglesia. Hace unos años, a mí me tocó ver con una iglesia con la que teníamos compañerismo en el lado de Occidente. El pastor cayó en adulterio, una miembro de la congregación. Y era así una congregación de que el pastor era el mandamás y la familia del pastor estaba a cargo de todas las cosas de la iglesia. Ni siquiera tenía diáconos, ni siquiera tenía ningún otro oficial, solo era el pastor y su familia y ellos controlaban todo lo que sucedía en la iglesia. Yo estaba con ellos, acompañándolos y llevándolos hacia el proceso de reforma de su iglesia. Pero cuando el hermano cayó, cuando el varón cayó, porque ni siquiera sé, ni siquiera puedo decir que es hermano, pero cuando el varón cayó,
yo me acerqué a la iglesia y les dije cuál era el procedimiento. Y el hombre no puede ser pastor, el hombre no tiene ninguna cualidad bíblica en este momento que lo acredite como pastor y la Biblia le prohíbe que pueda ejercer el ministerio pastoral. La cosa es que él accedió a ponerse, autodisciplinarse, pero la condición era que quedara en vez de él su hijo, para no perder el patrimonio de la propiedad del edificio y de todos los activos que estaban a nombre de la iglesia, que en última instancia estaba a nombre del pastor y su familia. Entonces, desde ese momento, desde la concepción legal de la iglesia, a partir de ahí, están mal en su estructura y están mal en su forma de gobierno. Están mal en todas las cosas. Dios no puede prosperar una obra de esa manera. El caso de las mega iglesias, hoy por hoy funcionan como corporaciones inscritas en el extranjero, como corporaciones offshore. Imagínate, esa es una figura para empresas cuando no quieren pagar impuestos acá en el país. Muchas iglesias, mega iglesias, están registradas en el extranjero. ¿Qué propósito? No sé. Pero te das cuenta ahí de que desde ahí, desde su naturaleza y desde su concepción, están evidenciando que no son iglesias verdaderas. ¿Ok? Que una iglesia no le pertenece a un pastor, ni le pertenece a nadie más, sino que a Cristo. Y la manera correcta en cómo una iglesia tiene que ser administrada es a través de sus cuerpos administrativos. Entonces, cuando una iglesia tiene ese orden y cuando una iglesia tiene esos eh, elementos que garantizan su gobernabilidad, entonces una iglesia puede destituir a un pastor. Una iglesia puede eh, efectuar estos procedimientos de destitución. En el caso de nosotros, pues tú has sido testigo y tú participas en la directiva de la iglesia. Hay una directiva formada ante la parte legal o ante la parte gubernamental. Necesitamos nosotros tener esa figura administrativa que nos avale como una asociación civil. Desgraciadamente, la única manera en la que el gobierno puede reconocer a una iglesia como iglesia es a través de la confraternidad evangélica. Y pues nosotros no estamos de acuerdo con las políticas y con toda la razón de ser de la confraternidad evangélica por toda la corrupción que se lleva a cabo en ese organismo. Entonces, para nosotros es más útil, más transparente y más, más útil, más transparente y más beneficioso estar constituido como asociación civil. De manera que en el marco de esa figura de asociación civil, nosotros tenemos todos estos órganos de gobierno que garantizan que si la asamblea así lo decide, yo puedo dejar de ser el pastor. Yo no tengo ningún tipo de injerencia de decir, yo fundé esta iglesia, yo fui el que hice aquí, yo fui el que hice allá. Porque los estatutos ya están claros y los órganos de gobierno son los que se encargan de regular estas cosas. Ahora, habrá que ver también en esas iglesias falsas, en esas iglesias que no manejan estas cosas así, porque si están constituidas como asociaciones, tienen que tener otras personas dentro de su directiva. En el caso de que no fueran sus familiares, como es el caso de muchas actualmente, en el caso de que no fueran sus familiares, si estos miembros directivos hacen las averiguaciones pertinentes, yo estoy seguro que ellos pueden destituir al pastor.
Ellos lo pueden sacar. Lo que pasa es que, como venimos hablando, a muchos pastores no les o procuran de que la iglesia no sepa estas cosas, se mantengan en la oscuridad acerca de el poder que tienen como iglesia, que legítimamente ha sido otorgado a ellos por el Señor. Entonces, mientras eso siga así, los hermanos no van ¿cómo se llama?, a despertar y a ejercitar este poder. Y más cuando les están lavando el coco y les están diciendo, no toquéis al ungido de Jehová. Ese tipo de situaciones hacen que la gente se cohíba y que la gente no quiera ejercitar este poder y esa autoridad. Pastor, Diga. gracias por el aporte muy bueno con respecto a la pregunta de hermano Alejandro. Obviamente en nuestro país, quizá en Latinoamérica y prácticamente los demás continentes, tenemos detrás de los establecimientos de iglesias, hay corazones corruptos. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que se ha escondido la verdad. Muchos pues vienen de denominaciones y tampoco han aprendido esos aspectos sobre la eclesiología, la disciplina de la iglesia. Cuando, digamos, un miembro empieza a conocer la verdad por otros medios y comienza a tratar de buscar la corrección en su iglesia local, y al no haber esa apertura debido a que han sido constituidas en esta manera familiar o personal, de que esta iglesia me costó a mí. Entonces, lo que hace un miembro en busca de esa verdad al final, pues termina saliéndose, ¿verdad? Y buscando un lugar sano. Ahora, otro aspecto, dado de que es la asamblea quien determina estos asuntos en la vida de la iglesia, el proceso, cuando se inicia una nueva obra, depende mucho de quién inicia, ¿verdad? Y su formación, si califica en esos requisitos bíblicos. Pero para que haya una asamblea, como usted lo mencionaba, que capte el propósito de las llaves del reino de Dios, tiene que pasar un proceso, obviamente, ¿verdad? Pero inicia con ese pastor que tiene claro cómo debe de andar la iglesia del Señor, y quitándose de él como figura, sino entregando esas llaves a la iglesia misma. Pero en esa parte, en la etapa fundacional, en el proceso, debe de haber una formación que lleve a la iglesia a conocer estas verdades escriturales. Sí, es correcto, hermano. Hay dos situaciones que nosotros podemos ver acá. La primera es la situación de estandarte de verdad, como plantación de Renacer, y la segunda es la situación de ustedes ahí en Ceiba, como una nueva plantación. En el caso de nosotros, como plantación de Renacer, pues ya hay un conocimiento previo, ya hay una labor de formación anterior hacia todos estos temas, y pues la situación asociativa principalmente es más fácil, ¿verdad? Ya los hermanos están más empapados del funcionamiento de una iglesia de esta naturaleza. Entonces estamos claros que acerca de los requisitos, acerca de los órganos de gobierno, acerca de los estatutos y acerca de la constitución. Todo lo demás es trabajar la parte doctrinal y la parte esta práctica de este conocimiento.
En el caso de una nueva obra, así como la de Ceiba, el trabajo del plantador tiene que ser mucho más meticuloso, en el sentido de poder orientar a todos los hermanos hacia estas cosas, cómo funciona parte de tramitología, ¿verdad? De la entidad, de la iglesia como entidad jurídica, y llevarlos por todo este proceso en el que explica la manera en cómo tiene que funcionar la iglesia transparentemente, funcionalmente, para ser una iglesia saludable, para ser una iglesia que tiene estos poderes. Por esto es muy importante que en ese proceso de plantación no se corra y no se precipite a tomar decisiones y a decir, ya tengo los 25 personas que me exigen la ley para poder hacer una asamblea y los 5 miembros de la directiva. Entonces ya podemos darle viento a esto, ¿verdad? No, hay que tomarse el tiempo para explicar a la gente, para asegurarse de que entienden, para informarlos acerca de todas estas cosas y que puedan todos estar en el mismo rumbo. Cuando todos entienden las cosas de una manera clara, cuando todos están unidos por esta misma verdad, como dice el pastor Jorge, entonces somos iglesia porque hemos decidido andar en estas verdades. Somos iglesia porque nos une esta verdad. Somos iglesia porque creemos de estas cosas de la misma manera todos. Entonces eso es lo que nos hace tener una razón de ser. Eso es lo que nos hace saber por qué hacemos las cosas de esta o de esta manera. Entonces, son cosas para considerar en el desarrollo del ministerio, muy importantes, ¿verdad? En el marco de la disciplina bíblica. Bien, creo que con eso terminamos. Si hay alguna otra pregunta, pues ahí me la mandan y la discutimos el próximo domingo. Hermano Noé, si nos puede... Perdón, Alejandro, ¿ibas a decir algo más? No. Ok. Hermano Noé, si nos puede dirigir en oración. Con mucho gusto, pastor. Oremos. Señor, te damos gracias en este hermoso día que lo dedicamos para ti, Señor, en nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, como culto a ti, Padre. Gracias por este hermoso tiempo de aprender acerca del orden de la iglesia, que es llamada a ser columna y baluarte de la verdad, Señor. Rogamos para que tanto en la iglesia Estandarte de Verdades, San Pedro Sula, Pastor Cherán, la congregación, pueda haber esa responsabilidad, Señor, acerca de lo que tú nos muestras con estas verdades importantes para la vida de la iglesia, para el desarrollo de la misma, para la propagación de la sana doctrina, Señor, y rogamos para que hayan iglesias nacientes que conozcan, Señor, estas importantes verdades para el correcto funcionamiento de las mismas, Señor, donde no sean las figuras carismáticas, sino, Señor, el cuerpo de Cristo, por el cual tú derramaste tu sangre, Señor, y cuáles son las piedras vivas, el edificio, Señor, que se va construyendo. Rogamos por ellos, Señor, por más iglesias saludables, y te damos gracias, Señor, por las maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén.